Buenos días, hoy vamos a presentar el análisis de los sistemas culturales y funciones de signos del spot No es un juego para el curso de semiótica. Nuestra profesora es Melissa González Medina y los integrantes son Sergio Torrejón, Octavio Piña, Kimberly Durán, Chantal Pineda y quien les habla, Rosa Grandes. Introducción. El trabajo análisis de los sistemas culturales y las funciones del signo en el spot No es un juego brinda de manera clara el mensaje que transmitiremos. La pandemia del COVID-19 obligó a las personas a permanecer más tiempo en sus casas, motivo por el cual niños y adolescentes hacen mayor uso de las redes sociales. El trabajo se ubica en el sistema cultural de electronalidad, pues la palabra electronal transmite información a través de plataformas virtuales y las funciones del signo. Bueno, ahora hablaremos sobre nuestro marco teórico. Empezaremos con los antecedentes. El primero que tenemos es sobre el grooming de la autora Vania Marquina, que nos habla de los distintos métodos de los agresores para que esto pueda ser empleado en una educación preventiva en contra del grooming. En el segundo de nuestros autores es Bernardo, donde la investigación se centra en los distintos signos que se encuentran en nuestro espacio social, ya sean hogares, paredes, teniendo en cuenta los emisores y receptores, con el objetivo de analizar estos signos a lo que el autor llama semiótica urbana de una manera y desde un punto de vista connotativo y denotativo. Por último, el autor que vamos a utilizar ahora es Telles, que señala que las nuevas generaciones se sienten más atraídas y están más apegadas a la electronalidad y lo están aplicando en su vida diaria, dejando al margen a la escribalidad. Bueno, ahora hablaremos de nuestras bases teóricas. Empezaremos con los sistemas culturales. Estos sistemas, para empezar a hablar de ellos, tenemos que mencionar a los tres que se estudian, que son la oralidad, la electronalidad y la escribalidad. Según el autor Biondi, los autores Biondi y Zapata, los sistemas de la oralidad y la electronalidad están más dispuestos a enaltecer y están más en corriente con la metonimia, y esto es todo lo contrario con la escribalidad, que lo hace con la metáfora. Esto se debe a los vectores de producción de sentido y sirven para diferenciar estos sistemas. Además, el libro indica que así como los sistemas culturales dependen de las características de cada persona para que pertenezcan a cierto sistema o no, también tiene que ver la evolución de los medios de comunicación y producción, lo que nos lleva a hablar sobre Toffler. En su obra La Tercera Ola, señala que los medios han cambiado conforme ha avanzado la sociedad de una manera a veces gradual o también de una manera más drástica, pero también esto conlleva también los peligros que pueden suscitar, ya sea en los distintos medios de comunicación. Bueno, ahora en nuestro trabajo que estamos hablando más de la virtualidad, los peligros virtuales que se están aconteciendo con el pasar de los años. Y bueno, y hablando de las funciones de signo, hemos tomado en cuenta las ideas del autor Anne Hein, que nos habla acerca del pensamiento visual y cómo es que se está dejando de lado en la sociedad. Es por ello que también esta idea fue vital para poder desarrollar nuestro trabajo y elaborar nuestro producto, ya que también lo que queremos hacer es promover ese tipo de pensamiento para el desarrollo de las demás personas y también de este modo generar un impacto mediante este pensamiento visual. Y bueno, ahora hablando sobre los peligros cibernéticos que están sufriendo los niños y adolescentes durante estas épocas, es importante también tomar en cuenta los datos recopilados por el INEGI sobre el aumento de las redes sociales en el caso de los niños y adolescentes durante la pandemia y en estos últimos años. Por ejemplo, en el caso de los niños de 6 a 11 años hemos tomado en cuenta que el aumento pasó de un 41.1% a un 69.8%. En el caso de los adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años, el aumento fue de un 77.4% a un 81.7%. Y ahora, tomando en cuenta estos datos, también vamos a tomar en cuenta las ideas del autor Reset, que nos menciona acerca del poder que tiene un adulto sobre un niño o un adolescente. En este caso vemos que el autor nos menciona que las actitudes que puede tener un adulto sobre uno de ellos hace que este víctima se sienta mucho más vulnerable, por lo que obviamente se están viendo agredidos y se están viendo afectados. Y ahora, este tema
También se puede traspasar a las redes sociales, ya que es el mismo caso. El adulto está agrediendo a un menor y el menor se está viendo vulnerable. Y ahora también hay otro tema importante, que al ser redes sociales, los niños y adolescentes son los que más usan las redes sociales, por lo que se están viendo aún más expuestos a este tipo de peligros. Con respecto a producto elaborado, consistió en la realización de un spot preventivo acerca del grooming, sobre todo cuando no hay un buen acompañamiento y control en el hogar. En el desarrollo del spot se muestra una niña llamada Mia, la cual pasa mucho tiempo haciendo uso de las redes sociales e intercambia información con un acosador. Para su buena suerte, su hermana mayor estaba observando la escena y le brindó una orientación. El spot se ubica en el sistema cultural de electronalidad, pues la palabra electronal nos informa a través de redes sociales. En cuanto a signos, está presente la función denotativa y connotativa, ya que se buscó que el mensaje final sea claro y directo. Se hace ver al receptor lo que sucede en las plataformas virtuales donde se socializa con desconocidos. En cuanto a los vectores de producción de sentido, el trabajo pertenece al sistema electronal. Posee ello en perspectiva. Al ser una conversación virtual no existe definiciones, puesto que ésta es casual y no tiene términos conceptuales. Por otro lado, el mensaje que se va a transmitir va dirigido a padres de familia, hermanos mayores o tutores de adolescentes y niños que pasan muchas horas en las redes sociales. Se les recomienda estar pendiente de las actividades de los hijos, prestarles atención y dialogar con ellos sobre este tema para no ser víctima de mentiras y engaños de estas personas inescrupulosas. Según Biondi Zapata en Nómades Electronales, son 3 los sistemas culturales que existen. Entre ellos está la oralidad, la escribalidad y la electronalidad. Para la mente de estos autores, estos vendrían a ser grandes sistemas de comunicación y de construcción de realidad. En nuestro spot preventivo hemos encontrado que este pertenece al sistema cultural de electronalidad debido a que es un audiovisual que muestra a los personajes interactuar por medio de dispositivos móviles, que es por donde se desarrolla el caso de grooming de dicho spot. Por otro lado, también hacemos uso del sistema cultural de la oralidad, puesto que se hace uso de voz en off al momento de escuchar los mensajes de WhatsApp. En conclusión, tenemos 2 sistemas culturales en este spot de prevención llamado No es un juego, que vendrían a ser el sistema de oralidad y de electronalidad. De acuerdo con las ideas de Arham, 1969, en el pensamiento visual, es un tipo de pensamiento inconsciente, además de la unión de la percepción que se requiere cierta habilidad de observar las formas visuales como símbolos, dibujos, imágenes. También nos comenta que en el pensamiento visual consiste en pensar por medio de operaciones visuales. En cuanto a los signos, hace presente la función denotativa y connotativa. Esto se presenta en el spot, dado que se buscó en el mensaje que se presentó al final de manera muy clara y directa, por lo que muestra un claro ejemplo en donde se trata de mostrar al receptor lo que sucede en los juegos que hoy en día se utilizan y nos permiten hablar o jugar con personas aleatorias de distintas partes del mundo. En el spot presentado se muestran gestos o movimientos que nos ayudan a percibir ciertas actitudes o emociones que se trata de transmitir. Para Arham, el manejo activo del material visual es posible si las propiedades sobresalientes de los objetos en cuestión se hacen notorias por los ojos por medio de las imágenes. En conclusión, este trabajo permitió que tomáramos una mayor dimensión con respecto a la peligrosidad de la virtualidad en la vida de niños y adolescentes. Es importante recordar que aceptamos los puntos positivos de la virtualidad y de la tecnología. Sin embargo, también es importante destacar el hecho de que estos se pueden tornar negativos cuando se involucran y agreden a niños y adolescentes. Otro punto es que es necesario la presencia de padres y apoderados para proteger a los niños cuando están en este campo de la tecnología y la virtualidad, debido a que son la población más vulnerable dentro de él. También es importante recordar que consideramos que la semiótica es una ciencia muy relevante, ya que nos permite entender acerca de sistemas y signos, ya que hace mucho más factible la comunicación entre las personas, la elaboración y la aceptación.